Pablo Lema es un curioso y apasionado tanto del funcionamiento de la mente humana, de las enseñanzas ancestrales y, como no, de la simbología. Durante su camino se encontró con saberes ocultos, enseñanzas que empezaron a generar enormes diferencias en su propia vida. Así que fue gracias a este recorrido de poderosas enseñanzas que él se decide aplicar tanto en él como en todas las personas interesadas los nuevos paradigmas y mitos, permitiéndonos gestar nuestra propia realidad. Él es terapeuta transpersonal y coach y se especializa en descodificación del inconsciente y el árbol familiar. Es creador del universo Pi, comparte y transmite el legado sagrado y de los principios creadores para el despertar y la amplificación de la conciencia. Así que os dejo con Pablo Lema. Solo quiero remarcar que si alguno de las personas que está viendo el live quiere hacer alguna pregunta a los formadores, terapeutas y guías, que lo escriban y por supuesto hacemos llegar las preguntas a los formadores. Muchísimas gracias y bienvenido Pablo Lema. Hola. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ve y se escucha? ¿Sí? Se escucha perfectamente. Genial. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Yo Somos Evento, a vos también, y muchas gracias a Escuela Ética por esta posibilidad, ¿sí? Por estar aquí compartiendo con ustedes en esta conferencia. Y bueno, de mi parte, ojalá que la disfruten y en caso de que tengan alguna pregunta para hacer, pues bienvenidos sean, ¿sí? Muchas gracias. Inicio entonces. Bien. Lo que quiero compartir con ustedes y nuevamente agradecerles que están ahí en el chat, tiene que ver con la frecuencia de tus síntomas. La frecuencia de tus síntomas. ¿Qué significa la frecuencia de tus síntomas? Y para esto quiero ingresar a través de una frase de quien fue o quien es considerado el padre de prácticamente toda la tecnología del siglo XX y XXI. Y me estoy refiriendo a Nikola Tesla. Nikola Tesla, en parte de su vida y llegando ya a una edad avanzada, llega a una conclusión y nos transmite que si vos querés encontrar los secretos del universo, por ende los secretos de tu universo, hay que hacerlo pensando, percibiendo ese universo en términos de, o sea, en palabras de energía, frecuencia y vibración. Así que con esta frase, que me parece la verdad maravillosa, donde de alguna manera alguien que es considerado un genio para lo que tiene que ver con la tecnología, ha llegado a esa conclusión de que más allá de todo lo que podemos percibir a nivel material, a nivel situaciones, tiene que ver ya iniciando pasito a pasito con la conferencia de hoy, todo es frecuencia, energía y vibración. Así que te invito, mientras me estás acompañando, a que exista en vos esa posibilidad de aquello que percibís, quizás también lo puedas hacer desde un lugar en donde todo lo que nos rodea sea generado desde frecuencia, energía y vibración. Ahora, iniciando. ¿De qué hablo cuando hablo de la frecuencia de tus síntomas, la frecuencia de los síntomas? Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros, al menos como occidentales, evidentemente, nos han dicho que un síntoma es una enfermedad, ¿sí? Algo que se manifiesta generalmente cuando uno escucha la palabra síntoma, enseguida lo lleva al cuerpo, ¿sí? Digamos a lo corporal, a lo biológico. Entonces uno cuando se encuentra ante una enfermedad dice, bueno, estoy ante un síntoma, ¿sí? Un problema físico. Sin embargo, también un síntoma, como lo enseñan en la antigüedad, es cualquier situación, ¿sí? Ya sea algo que vos quieras lograr en tu empresa, con tu pareja, que quieras lograr, que hoy por ejemplo no está, ¿sí? Que al menos no está creado, también se le llama síntoma. Pero hay una aclaración importante que nos legan desde la antigüedad. Que ese síntoma es lo que vemos, o sea, lo manifiesto, ¿sí? O sea, cuando se presenta en nosotros, por ejemplo, alguna sensación corporal, alguna enfermedad,
o algún problema también en lo cotidiano, como te lo he mencionado antes, enseguida uno queda captado por esas situaciones, como que el cuerpo dice, oh, me siento mal, y bueno, entonces voy a tomar medicamento, voy a ir al médico. Porque así nos lo enseñan. O sea, a ver, si estás aquí y por ahí en algún momento, considerando también la situación actual, pensás que el afuera, digamos, no te permite lograr lo que vos querés, que el estrés, por ejemplo, depende del afuera, que las enfermedades, por ejemplo, aparecen y no tenés control, ¿sí? Si pensás que alguien, digamos, los políticos, por ejemplo, te están haciendo algo malo y no tenés control. Si querés llegar a fin de mes y sentís que por algún motivo el universo se pone en contra. Ok. O, por ejemplo, también puede ser que querés cambiar de trabajo y no te animás, o querés tomar una decisión y no te animás. Hoy vas a ver, hoy mi invitación es que me acompañes a este pequeño viaje en donde veamos qué genera todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? ¿Desde dónde se genera? Y te lo quiero presentar a través de, me animo a decirte, un esquema que sea claro y que lo puedas recordar y que también recuerdes esa frase que nos señala Tesla, de que siempre que nos encontremos ante un problema y queremos ir a la afuera a resolverlo, para. Frecuencia, vibración y energía. Entonces, iniciemos ya y avanzando un poquito más con esto, ¿sí? Considerando lo que te mencioné antes. Si querés llegar a fin de mes y te sucede algo, si querés lograr algo y no podés, si hay alguna enfermedad que te hace sentir de determinada manera, si el estrés de la situación social te genera lo que te genera, hoy vas a encontrar qué es lo que está detrás de todo eso. Hoy vas a ver, digamos, de qué está hecho ese candado que por muchas vías, hay veces que vos querés abrir una puerta y está cerrada, pues bien, ingresemos con la llave correcta. Ingresemos con esa llave que permite destrabar cualquier situación. Y para esto, como no podía ser de otra manera, a mí me encanta compartir y transmitirlo también con ejemplos, para que esto no sea, digamos, algo a nivel teórico y uno pueda también viajar con esos ejemplos y decir, uy, mira, me pasa algo similar, o conozco a alguien que le ha pasado algo similar, entonces ahí poder llegar a captar con otro tipo de información. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de María, ¿sí? María es una mujer emprendedora que quiere hacer crecer su negocio, como todos y todos los emprendedores queremos hacer crecer nuestro negocio, o en el trabajo en donde estamos queremos, digamos, seguir avanzando, o sea, queremos seguir expandiendo nuestra realidad. Sin embargo, muchas veces, a medida que nos enfocamos en el afuera, ahí como que algo sucede, ¿no? Uno dice, bueno, quiero tomar tal decisión, pero no es momento. Quiero pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo y no es momento porque quizás el jefe me dice tal cosa. O quiero ser independiente y enseguida decimos, bueno, pero quizás la situación social, digamos, no es el momento. ¿Cuántas veces te ha sucedido esto? Que estás aquí acompañándome o que seguramente luego te encontrarás con digamos, con esta conferencia. ¿Cuántas veces antes de tomar una decisión te has puesto a pensar en el afuera, en la situación externa? Como por ejemplo María. ¿Qué le sucede a María? Pues María tiene su empresa, es una mujer emprendedora y quiere hacer crecer su negocio. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ella dice, bueno, las ventas no suceden como a mí me gustaría, y en eso empieza a pensar otras estrategias, empieza a invertir, a hacer publicidad, etc. Y parece que la situación empieza a cambiar, o sea, ¿no? Uno dice, bueno, la situación de María ya no es la misma, pasan unos días, pasan unos meses y María empieza a ver unos cambios, dice, wow, genial. Pero ¿qué pasa? Pasa otro tiempo, por ahí algunas semanas, algunos meses, y de nuevo vuelve todo para atrás. Y María dice, ¿qué es lo que me está sucediendo? O sea, yo quería expandirme, quería crecer, sin embargo la situación no sucede, las cosas no suceden como a mí me gustaría, etc. Entonces María se empieza a preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y aquí
a través de este ejemplo, que quizás por ahí te pueda resultar conocido, si puedas conocer a alguien que le pueda llegar a suceder algo similar. Con este ejemplo podemos ver, y después, bueno, si llego también con el tiempo vamos a brindar otros ejemplos, o en caso de que quieran hacer preguntas, podemos ver cómo funciona la realidad, cómo se arma y por qué después sucede lo que sucede. ¿Y qué fue lo que sucedió? Para esto entendamos lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos vamos a decir así, un Windows. ¿Sí? Un Windows. Puede ser un Windows 10, o vamos a decir un sistema operativo, ¿no? Puede ser un sistema operativo versión 1, versión 2, versión 3. Cada uno de nosotros tenemos un sistema operativo diferente, que además compartimos un sistema operativo colectivo, ¿sí? Por, digamos, estar aquí encarnados, por ejemplo, en Occidente, compartimos ciertas creencias o ciertos hábitos en común. Ahora, ¿cómo funciona? Ese sistema operativo que está en cada uno de nosotros tiene ciertos códigos, ¿sí? Tiene ciertas aplicaciones, tiene ciertos programas que tienen un inicio, como si fuese una historia, ¿sí? Como si fuese una novela. Tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace, ¿sí? Y esa programación que está en cada uno, en ese sistema operativo, tiene diferentes funciones, ¿sí? Y ya estamos hablando de una programación, o sea que, acordate que cuando hablábamos de los síntomas, automáticamente es como que decimos, bueno, vamos a ver hacia afuera, a ver qué podemos hacer. Sin embargo, el sistema operativo, lo que hace que funcione, nunca está en lo visible, o sea, lo vemos. ¿Sí? Yo prendo mi computadora, o acá veo mi computadora y veo, digamos, la pantalla. Pero detrás de todo eso hay códigos. ¿Sí? Códigos numéricos, códigos binarios, que son los que generan lo que luego percibimos. Y acá sí podemos seguir profundizando mucho más en esto de por qué la frecuencia de tus síntomas y cómo funciona. En cada uno de nosotros habita un sistema operativo, ¿sí? Con códigos, con aplicaciones, con videos. Sin embargo, cuando muchas veces por ahí nos encontramos ante una situación que difiere de lo que queremos o queremos lograr algo y la verdad que no nos es posible, ahí muchas veces es una invitación, sobre todo más aún en estos tiempos, de descubrir cuáles son los códigos, como en Matrix, ¿sí? A través de la película de Keanu Reeves, en donde el protagonista ve esos códigos de la Matrix, cuáles son esos códigos que están generando esa situación que por ahí no es la que vos querés generar. Por ejemplo, en el ejemplo de María. María llega hasta un punto y después vuelve todo hacia atrás. Y uno dice, ¿por qué? Pues bien, en María y en cada uno de nosotros, y esto es parte de lo que a mí la verdad que me maravilló y me sigue maravillando, o sea, lo sigo disfrutando cada vez más cuando puedo comprobar cómo funciona a través, por ejemplo, de la historia, a través de la antigüedad y a través de los mitos, nos legan ciertas pautas o ciertos secretos, ciertas claves de cómo funciona nuestro psiquismo, ¿sí? Nuestra mente. Esto ya, digamos, ingresar en los mitos no sería el tema de hoy. Si quieren profundizar, bueno, pueden también ingresar a Universo Fi, donde ahí profundizo mucho más esto. Pero sí aclaro que los mitos, en realidad, no tienen algo que ver con que sean ficciones, sino que en realidad yo diría que son caminos que nos muestran cómo funcionan esas programaciones, ¿sí? Cómo funcionan esas programaciones y cómo funciona ese sistema operativo. Y parte de lo que genera esa frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia sintomática, o sea, esa frecuencia que vos ya sabés que cuando la descubras, sabés que lo que viene detrás quizás es algo disarmónico, por ende, si conoces eso, vas a descubrir qué es lo que
digamos, te convendría hacer para no ingresar en esa frecuencia. Y parte de esa frecuencia funciona a través de lo siguiente. En los mitos también, y bueno, hoy en día lo comprueba también la ciencia, muchos años después, nos dicen que nuestra realidad funciona a través de dos fuerzas. Dos fuerzas. Fuerza activa y fuerza pasiva. Todo en nuestra realidad funciona a través de una danza dinámica de esas fuerzas. Y en el nivel de hoy, para ingresar a estas fuerzas, para conocer su baile, parte de lo que nos han enseñado, y acá sí lo quiero hacer bien práctico, que vos puedas trasladarlo a tu vida, es que cuando vos querés un cambio, o cuando vos querés sanarte de algo, o cuando vos querés conocer algo, o cuando vos querés, digamos, hablar con tu jefe y que te ascienda, primero, la decisión, nos han enseñado, que tiene que estar basada desde una fuerza pasiva en cada uno de nosotros. Y que después el universo nos va a decir, no te preocupes, voy a concederte tu deseo. Pues bien, nos han enseñado la fórmula equivocada. ¿Por qué? Esa danza de fuerzas, fuerza pasiva y fuerza activa, desde cada uno de nosotros, funciona totalmente a la inversa si querés apropiarte de esa fuerza, digamos, de esa danza, de una manera completamente diferente. Por ejemplo, nos enseñaron a que si queremos un cambio, aún todavía no es el tiempo, vamos a esperar un poco. A ver, quiero comprarme algo, no, pero mirá la situación económica, le quiero pedir un aumento al jefe, no, pero el jefe está de mal humor, me va a decir que no. ¿Qué es lo que sucede ahí? Fuerza pasiva, fuerza activa. O sea, la decisión que quiero tomar, en caso de hacerla depender de la afuera, ingresamos en ese baile que a lo que lleva es a tropezar contra la pared. Es como si fuese una pareja que recién comienzan a aprender a bailar y por ahí en un paso se pisan y en otro paso se pisan y empiezan a bailar y se pisan y de repente ¡pum! Al suelo. Pues bien, esa fórmula es la que lleva a que muchísimas veces tropecemos siempre con lo mismo. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Esa fórmula que nos han enseñado que fuerza pasiva, fuerza activa funciona a la inversa. Es fuerza activa y fuerza pasiva. ¿Qué significa esto? Que la frecuencia, la fuerza activa es qué decisión quiero tomar, qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, quiero lograr un aumento, quiero hacer crecer mi empresa, quiero conocer a alguien, quiero sanarme de tal enfermedad. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A qué síntoma le quiero dar respuesta efectiva? ¿Cuál es la clave? Fuerza activa. Tomo mi decisión. Fuerza pasiva. Una vez que tomamos nuestra decisión, el universo, ahí sí, o digamos el cosmos o el orden implicado, como vos digamos lo quieras llamar, incluso Dios también, recibe nuestro mensaje. Y en esa unión donde hay una fuerza, digamos, activa, implicada, ingresa ese mensaje, se conectan y ahí la realidad empieza a modificarse. Ahí la realidad empieza a modificarse. Ahora, ¿por qué muchas veces no sucede esto? Pues porque, como te mencionaba en el ejemplo de María, y te dije que te lo iba a mencionar en un esquema, hay algo que María, por ejemplo, desconoce, y es que si, como decía Tesla, la realidad es frecuencia, vibración y energía, el elemento clave que tenemos, por suerte y también por creadores, es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es lo que hace que vos puedas informarle a tu universo, que yo le pueda informar a mi universo, que la realidad que yo estoy percibiendo no me gusta,
reconozco que hay algo que no me gusta porque obviamente estoy implicado en esa realidad. Y ahí puedo modificar mi realidad, ahí podés modificar tu realidad. María, por ejemplo, en el ejemplo que te mencioné, que quería hacer crecer su empresa y que lo primero que pensaba, dice, bueno, quiero hacer crecer mi empresa, entonces ¿qué hago? Bueno, voy a invertir en cursos, etc. Sin embargo, a María se le escapó velozmente a la velocidad de la luz, y esto es parte de lo que también me sigue sorprendiendo, que las ventas que ella quiere generar no suceden. No suceden. Y ahí en esa frase, en esa frecuencia minúscula, ¿sí? Frecuencia activa, pero que María, digamos, no reconoció, una frecuencia que, digamos, se expresó de su sistema operativo, hace que la realidad genere exactamente eso. Más allá de lo que María pueda hacer. O sea, María empezó a lograr cambios, pero después la realidad fue y le cumplió de eso de lo que María misma dijo. Las ventas no suceden. Entonces, como esa frase, esa frecuencia, ese sonido, esa palabra, o como en la antigüedad lo representaban, ese vuelo de los pájaros, fue a comunicar ese mensaje, entonces el universo dijo, ok, ahí va. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la frecuencia que genera esas situaciones conflictivas? Pues está en un esquema. Hay una frecuencia que es oculta, que es una frecuencia que nos ha sido heredada, ¿sí? O sea, todos hemos, digamos, heredado información a través de nuestros ancestros, de nuestra familia. Y desde ese lugar, desde ese pulso, a través de nuestras palabras, a través de nuestro lenguaje, muchas veces se genera una vibración, pero de palabras, como en el ejemplo de María, como en muchísimos ejemplos que me sucede a mí, que seguramente vos estarás conectando y decís, uy, mirá, tengo que ahora estar atento a esto, salen vuelos de pájaros con palabras o que van hacia otro lugar, como en el ejemplo de María, o palabras que creemos que estamos diciendo algo cuando en realidad estamos indicando exactamente lo contrario. ¿Qué podemos aprender de esto? Que siempre que vos quieras resolver algo a nivel físico o a nivel externo, la clave es que recuerdes este esquema. Hay una frecuencia que se expresa desde nosotros hacia afuera, que podés descubrir a través de tu lenguaje. Siempre lo podés descubrir a través de varios niveles y varias herramientas, pero el principal, el cotidiano, el que tenemos todo el tiempo, es el lenguaje de tus palabras, ese vuelo de pájaros, y por ende ahí podés unirte a tu frecuencia. Una frecuencia que vos decidas, una frecuencia propia, una frecuencia que le indique a tu universo que se ponga a tu favor, que le indique a tu mundo que se manifieste a tu favor. Y la clave para eso es escucharnos, ¿sí? Porque nuestra realidad es una danza, ¿sí? De fuerzas, como hemos visto, en donde le expresamos y le comunicamos a nuestra realidad lo que queremos. Y vos ya sabés que cuando te encontrás con algo que no querés, la clave es que prestes atención a desde qué frecuencia lo estás construyendo, desde qué palabra, ¿sí? Esto te va a permitir, a medida que te escuches, a medida que prestes atención, a medida que te descubras, vas a descubrir un montón de información, pero de ese sistema operativo. Y lo maravilloso de eso es que podés cambiar, podés ordenar lo que hay ahí, podés ver esos códigos y cambiarlos. ¿Qué sucede cuando uno hace eso? Lo mejor, empezás a cambiar tu percepción. Porque en definitiva, ¿qué es la realidad? Es una percepción que creemos que está afuera, pero que la generamos nosotros. Ya casi llegando al cierre de esta conferencia, algo que nos brinda incluso más pautas de alguien que también estuvo en este sendero de descubrir conocimientos ocultos, que fue también un revolucionario, fue Albert Einstein.
Y con esta frase, que se integra con lo que mencionaba antes, también tenés mucha aplicación para seguir recorriendo, para subirte a ese auto, pero avanzar ahora sí por los senderos que vos querés. Albert Einstein nos dice que todo es vibración y lo que depende es de tu frecuencia. Esa realidad que vos deseas depende de tu frecuencia. Y si vos considerás esa frecuencia, tu realidad se va a transformar en eso. Va a aparecer esa frecuencia y esa manifestación. Y Albert Einstein dice, esto no es filosofía, es física. Así que bueno, habiendo llegado a la conclusión de esta conferencia, quiero que recuerdes que siempre que te encuentres ante una situación por ahí problemática o conflictiva, en realidad es una invitación para que empieces a tocar otro tipo de música, otro tipo de frecuencia. Muchas gracias, Pablo. Un gustazo escucharte, un tema súper interesante y creo que todos hemos tocado esta parte en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias y por el momento no hay preguntas, todos te felicitan, te dicen muy interesante, muy claro, Pablo, sí, todo está claro. Sí.